verdad no he participado, no. No. No, señor. No, Actualmente no. sí, No hasta el momento, pero en cualquier momento me sumo, porque imagínate. claro que sí. Bueno, dependiendo el tipo de movimiento que sea y cuál sea la causa. Claro que sí. Bueno, porque para uno conseguir lo que uno necesita hay que hacer protesta porque de otra forma no la tienen a uno. Bueno, siempre es bueno involucrarse con varias actividades para así poder defender o enfrentar condiciones. Sí, son muy importantes porque declara toda la verdad y defiende los intereses de los dominicanos. Claro que son necesarios, porque son los pueblos los que sufren las decisiones de los presidentes, de las malas elecciones que hacemos los pueblos. Claro, porque es la manera donde el pueblo se da a escuchar y la gente, las instituciones no se hacen desentendidas. O sí, lógico, porque el país tiene que empoderarse, es decir, o sea, expresar sin violencia lo que debe pasar en el país. Necesita una transformación, un cambio en el país. De regreso en Así las Cosas, Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos, países árabes, muchos otros, e inclusive Brasil, que se une al aquí y a la hora en República Dominicana, de mucha gente que se ha levantado, que ha marchado, que ha protestado en distintos movimientos sociales que han servido de inspiración de unos a otros. Las luchas son distintas, la discusión es mucho más amplia ahora, la transparencia y la inclusión de estos grupos sociales cada vez se exige con mayor ahínco, y qué bueno. El movimiento Justicia Fiscal, noviembre de 2012, en su mayoría estudiantes, protestaron en contra de la reforma fiscal y dijeron no al paquetazo. Uno de los activistas se suma a esta mesa, el licenciado Bartolomé Pujals. Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar nuevamente en Así las Cosas. Hablemos de este movimiento. Vemos imágenes, estamos compartiendo con nuestros televidentes y lo que aconteció allí, producto, obvio, de todas las decisiones políticas, fue asombroso y de eso debemos hablar. Mira, el movimiento Justicia Fiscal tiene que ser uno de los movimientos más espontáneos que se han dado en los últimos años aquí. Si hablamos de los movimientos sociales y el proceso de revitalización que han comenzado a sufrir. Y digo que fue espontáneo porque, contrario a otros movimientos como la Coalición por una Educación Digna, que vino a obtener resultados 3 años después, o 3 años después que se constituyó como coalición, no tuvo un proceso acumulativo previo que diera lugar a la creación de un nivel de participación y un nivel de protesta tan amplio como se registró con el tema de la justicia Entonces, fiscal. ¿cómo se logra tan rápido? Bueno, el tema es que esto surge en un momento en donde se da un cambio de mando entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, donde se devela todo un proceso de déficit fiscal, en donde se evidencia que fundamentalmente la cuestión de este déficit fiscal se debe a los altos niveles de corrupción en los cuales incurrió el gobierno que entregaba el mando, primero por la campaña presidencial del presidente que resulta electo y segundo por una serie de procesos de inauguración de obras para una cuestión de utilizarlo para la propia campaña. Esto comienza puntualmente cuando la gente comienza a sentir en su bolsillo, va a comenzar a sentir en su bolsillo ante el anuncio que hace el gobierno de que va a lanzar una reforma tributaria, porque aquello fue una reforma tributaria porque solamente tocaba el ingreso. Aumentos 16 a 18 el impuesto general en ventas desde enero de 2013. Correcto. Por ahí. Entonces, y artículos de primera necesidad fueron grabados y se tocó toda la base impositiva que tocaba fundamentalmente a la clase media y a la clase popular. Esto comienza... A los hijos de Machepa, Bartolomé. Me recuerdo que esto comienza con una manifestación de 11 personas frente a Funglode, en donde se comienza a exigir la responsabilidad en este caso, del expresidente Leonel Fernández y todos aquellos ministros y miembros de ese gobierno que tuvieron participación en el déficit fiscal que se produjo. A partir en un proceso sumamente expedito, atropellado, la reforma fue sancionada al cabo de 2 semanas, declarada de urgencia, y bueno, ante esta desfachatez de los servidores públicos, de los representantes, cada jueves se comenzó a realizar una manifestación frente a Funglode. Y al cabo de un mes logramos aglutinar alrededor de 800 personas en un encendido de velos frente a Funglode. Pero hubo un hecho que marcó este movimiento, la muerte del estudiante William Florian, 23 años. Correcto. Esto es importante porque no solo en República Dominicana, los medios internacionales se hicieron eco y ya estamos hablando de la pérdida de una vida. Cuéntame cómo marcó ese hecho este movimiento. Eso fue dentro de las manifestaciones que comenzaron a realizarse en la UAS
porque en la medida en que la participación de la gente crecía, la represión policial también aumentó. Y bueno, como se cobró una vida de este estudiante que incluso eso nos llevó, y ahí están las imágenes, a exigir al jefe de la policía la responsabilidad de los militares, de los policías que habían intervenido y que habían ejecutado, en este caso, este asesinato. Se inició toda una campaña que produjo que el 11 de noviembre, de una forma sorpresiva, más de 20.000 personas se dieron cita en el Parque Independencia exigiendo el sometimiento de los corruptos, exigiendo que se cumpliera con la Estrategia Nacional de Desarrollo con relación al tema del pacto fiscal, exigiendo que se sancionara una ley de responsabilidad fiscal, que es una ley que todavía está pendiente y que nosotros exigíamos que dentro del pacto fiscal tenía que sancionarse para evitar que precisamente se volviera a producir estas cuestiones de déficit fiscal cada año por el dispendio y por utilizar recursos públicos en temas de corrupción. Movimientos hoy como Impunidad Cero, Coalición Poder Ciudadano, que están enfocadas en el tema de la corrupción, son el resultado y tienen como referencia política esta cuestión de cuando se comienza a hablar del tema de la corrupción, porque si bien es cierto, si tú ves las mediciones que se hacen, a la gente lo que menos le interesa en este momento es el tema de la corrupción, pero es un tema que ha ido acumulándose, claro que sí, y que ha ido creciendo en la conciencia ciudadana. Es mi preocupación que el ciudadano, la ciudadana se desgaste, sienta más impotencia que victoria ante los temas específicos de corrupción. ¿A qué me refiero? Cuando vemos esos estudios, los análisis políticos, la gente tiende a responder que es uno de los temas que no son prioridad. O sea, hay otros, que si la seguridad y demás. Entonces, cuando tú aglutinas tantas personas en un movimiento social, van, hacen acto de presencia, levantan su voz, pero ¿qué pasa después? ¿Qué sucede después? Mira, yo creo que esa es una de las cuestiones que hay que... Ustedes lo lograron. En parte. En parte, y todavía está así. Yo sé que hay muchas situaciones actuales. Eso es uno de los... Hay que seguir peleando. Es que no se puede parar. Claro. Es que la ciudadanía no puede pararse. Pero yo el activismo es el precio que pago por vivir en este mundo. Pero yo creo que, mira, con el tema de la corrupción, vamos igual de menos a más. Antes, el tema de la corrupción aparecía quizá en el lugar número 15 en las mediciones, pero hoy no es así. Hoy está entre los 5 primeros temas de importancia. Bueno, por supuesto, porque la gente se va dando cuenta que cada peso que va a parar por efecto de la corrupción a bolsillos particulares de 2 o 3, ese es el dinero que hace falta para tener agua potable. Tantas necesidades básicas, para María, tener un hospital. Porque ni siquiera son carreteras, son necesidades básicas, alimentación, vivienda, salud, educación, por favor. Exacto, entonces la gente va comprendiendo eso y no es difícil entenderlo. Hoy día el tema de la corrupción, el tema de la impunidad es un tema que crece en términos de importancia para la gente y de una razón para movilizarse. Y por eso tú te das cuenta que aquí el Poder Ciudadano organiza, invita a una actividad, pero en otros pueblos también la asume. Espontáneamente la gente organiza la acción. ¿Por qué? Porque se va identificando con este tema. Sí, y yo quiero agregar algo de eso que dice la querida compañera María Teresa. De lucha, dígalo. Compañera de lucha. Yo quiero decir algo, es el tema de que la gente se ha comenzado a dar cuenta de que la impunidad es una característica fundamental del sistema político en este país. De que la corrupción, como dice don Mario, es una política de Estado. La corrupción aquí es una política de Estado. Es una política de Estado. Y la gente ha comenzado a entender, a la medida en que comienza a sentirlo en carne propia. O ver el ejemplo de otros países, claro, arritmia histórica, decía el profesor Juan. Generar mayores niveles de conciencia política. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene el movimiento social es tratar precisamente de que cuando logra crear una opinión pública en torno a un tema, porque tú decías al principio del programa, hay muchos temas de que hablar, lo que pasa es que el movimiento social pasó por un proceso histórico de desarticulación, que se está revitalizando ahora. Claro, a mí me gustaría escuchar a don Mario nuevamente, porque usted que representa no solo con su presencia, sino con su experiencia, todos estos movimientos y se une a todos ellos. Mi generación, la generación de Bartolomé, es una generación que quizás está más entretenida que preocupada por los temas nacionales, aunque hemos visto una generación que se levanta y poco a poco se va sumando,
pero no quiero verles a ustedes eternamente desgastarse, cansarse y dar su vida sin que los que vienen detrás también asuman esas luchas. ¿Cómo lo percibe usted? Yo no me preocuparía por eso. Yo tengo muchas esperanzas, lo que yo veo es juventud lanzándose, juventud lanzándose a esto. O sea, esa no me preocupa. ¿Cuál sería la preocupación entonces? Ahora mismo a mí me preocupa la legitimidad de la autoridad dominicana. Yo hice una propuesta y se la voy a comentar mientras nosotros compartimos el único comercial que tiene este programa de televisión. Pero vas a tener más. Para luego hablar con personas que vienen en representación de movimientos ambientalistas, movimientos para que la República Dominicana no sea vendida, no sea cedida, nuestros recursos naturales, como son de todos y todas, permanezcan de tal manera. Después de la publicidad, así las cosas. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cit.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asilascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana.